Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Halil Brahim Ceylan y Esla Turkoglu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el mundo del espectáculo, los vínculos entre actores muchas veces traspasan la ficción para convertirse en lazos verdaderos. Son relaciones nacidas entre cámaras, guiones y largas horas de rodaje que, al terminar, pueden dejar un vacío difícil de llenar. Así ha sido el caso de Esla Turkoglu, la talentosa actriz turca que recientemente ha expresado su tristeza en redes sociales tras una dolorosa separación profesional con una persona muy cercana en su vida, una amiga del set, una compañera con la que compartió no solo escenas, sino momentos de la vida misma. Pero esta historia no se queda solo en la melancolía. Con la delicadeza de una novela romántica, un personaje conocido por todos los seguidores de Esla vuelve a tomar protagonismo, Halil Brahim Ceylan, el actor que no solo compartió pantalla con ella en el pasado, sino que también fue su pareja dentro y fuera de cámaras. Los rumores sobre un posible reencuentro amoroso entre ellos se intensificaron en los últimos días, y los últimos acontecimientos parecen confirmar que Halil ha vuelto a estar al lado de Esla en uno de sus momentos más vulnerables. A continuación, te contamos en exclusiva todos los detalles de esta historia llena de emociones, nostalgia, señales silenciosas de apoyo y una posibilidad real de reconciliación amorosa. Claqueta: una separación inesperada en el set, el fin de una etapa. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los seguidores de Esla Turkoglu. La actriz, que había formado un lazo muy estrecho con una colega durante las grabaciones de su último proyecto televisivo, tuvo que despedirse de su compañera por razones profesionales. Según fuentes cercanas a la producción, la decisión fue puramente laboral, pero el impacto emocional en Esla fue inmediato y profundo. Ambas actrices no solo compartían escenas, también se mostraban juntas en múltiples publicaciones, detrás de cámaras, bromas privadas y momentos cotidianos. La cercanía entre ellas había generado una base emocional que, al ser rota, dejó un vacío que Esla no tardó en expresar públicamente. En sus historias de Instagram, la actriz compartió imágenes con frases que rezaban: "Notas, algunas despedidas no duelen por lo que terminan, sino por lo que ya no se compartirá. Notas, la vida sigue, pero hay ausencias que se sienten como un eco constante". Estas frases, acompañadas de fotos en tonos grises, miradas perdidas y una sonrisa apenas esbozada, fueron interpretadas como una clara señal de aflicción emocional. El fandom no tardó en reaccionar con mensajes de apoyo, pero hubo una respuesta en particular que llamó especialmente la atención, la de Halil Brahim Ceylan. Estrella brillante, Halil vuelve a aparecer, señales de un apoyo silencioso pero firme. Los rumores sobre un acercamiento entre Halil y Esla ya habían comenzado semanas atrás, cuando ambos fueron vistos en lugares similares, a pesar de que no compartieron imágenes juntos. Sin embargo, lo que hasta entonces eran solo especulaciones comenzó a tomar forma concreta cuando Halil publicó un mensaje que parecía directamente conectado con el dolor que Esla acababa de compartir. En su cuenta oficial, Halil escribió: "Notas estar presente sin ser invasivo, sostener sin hablar, mirar sin preguntar. A veces, eso es todo lo que uno necesita para no caer". La sincronización de esta publicación con las historias de Esla fue suficiente para desatar una ola de comentarios. Para muchos, no cabía duda, Halil había vuelto a estar cerca emocionalmente, quizás más que nunca. Pero lo más revelador vino después. Según informaron fuentes del entorno de ambos actores, Halil ha estado acompañando a Esla fuera del set, en su vida personal.
Fue visto saliendo del mismo edificio donde reside ella, llevando bolsas con comida, flores y, en una ocasión, lo que parecía ser una caja con cartas escritas a mano. Corazones giratorios, un vínculo que nunca se rompió, el legado de Emanet. Para entender el impacto de esta situación, es importante recordar el origen del vínculo entre Esla y Alil. Ambos protagonizaron la exitosa serie Emanet, donde sus personajes vivieron una historia de amor intensa y profunda. Pero lo que muchos espectadores notaron fue que la química entre ambos trascendía la ficción. Durante mucho tiempo, se especuló sobre una relación real entre los actores, y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, los gestos, miradas y complicidad hablaban por sí solos. Cuando Esla dejó la serie, muchos pensaron que también había llegado el fin de su vínculo personal con Alil. Sin embargo, parece que el destino tenía otros planes. Esta nueva etapa, marcada por el dolor de una despedida y la cercanía recuperada, podría ser una oportunidad para que ambos reconstruyan no solo una relación, sino también una complicidad que nunca se extinguió del todo. Cámara, pequeños gestos, grandes mensajes. En los últimos días, los fans más observadores han detectado varias señales que refuerzan esta teoría. Por ejemplo, Esla volvió a seguir una playlist de música romántica que había creado hace más de un año, cuando aún estaba con Alil. Alil comenzó a usar un brazalete de hilo rojo, el mismo que Esla le había regalado durante las grabaciones de Emanet. Ambos comenzaron a seguir cuentas de poesía turca contemporánea, una afición que solían compartir en el pasado. Además, Esla fue vista usando el mismo anillo que llevaba durante su etapa en la serie, una joya que los fans asociaban directamente con su personaje, y con Alil. Bocadillo de diálogo, la reacción del público, entre la emoción y la esperanza. La comunidad de seguidores no ha tardado en reaccionar. Hashtags como almohadilla Esla Alilagain, almohadilla reencuentro de almas y almohadilla siempre estuvo ahí se volvieron tendencia en Twitter y TikTok. Algunos de los comentarios más destacados fueron: bocadillo de diálogo, no hay duda, Alil sigue enamorado de Esla. Solo un hombre que ama así sabe estar en silencio y presente. Bocadillo de diálogo, Esla necesita apoyo real, y Alil es el único que ha estado ahí sin condiciones. Bocadillo de diálogo, esto es más que una reconciliación, es un nuevo comienzo. Amanecer, que nos depara el futuro. Las preguntas están en el aire. ¿Volverán a ser pareja oficialmente? Están escribiendo juntos un nuevo capítulo, ahora más maduros y conscientes de lo que sienten. O simplemente están reencontrándose como amigos que nunca dejaron de quererse. Lo único seguro es que el lazo entre ellos nunca se rompió del todo, y este nuevo acercamiento, en uno de los momentos más tristes de la vida de Esla, podría ser la semilla de una historia aún más profunda. Paloma, conclusión: cuando el amor regresa en silencio. Las historias de amor más conmovedoras no siempre comienzan con fuegos artificiales. A veces, vuelven en forma de apoyo silencioso, de un mensaje a tiempo, de una presencia constante y sincera. Alil Brahim Ceylan ha demostrado que está dispuesto a estar para Esla sin pedir nada a cambio, solo para verla sonreír de nuevo. Y Esla, en su fragilidad, ha encontrado un refugio en quien tal vez nunca dejó de amar. ¿Será este el inicio de una segunda oportunidad para ambos? El tiempo lo dirá. Por ahora, el amor se manifiesta en gestos pequeños, pero profundamente significativos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.